Al revés de repente. Pose. Sí. ¿Ya? Una. Oye, sí, cuéntenme, porque si no, no me... Oye, moví esto, ¿está bien? Sí. Auxilio. Hola, bienvenidas a Entre Consultas, un espacio donde hablaremos de salud femenina sin juicios, sin filtros y sin tabús. Con información clara, real y pensada solo para ti. Yo soy Joana Maya, ginecóloga y médico materno-fetal. Y en mi capítulo pueden ser lo que ustedes quieran ser, así es que espero que lo hayan pensado. En este capítulo yo voy a ser una mujer en reconstrucción. Yo soy Mariel Calvo, soy psicoterapeuta de individual y de pareja, especializada en trauma, y no pensé qué más quiero ser el día de hoy. No le dije antes. Hoy puede ser lo que tú quieras ser, ¿no? Soy la psicóloga más feminista. Me encanta. Y yo soy Sandra Contreras, soy nutrióloga clínica, educadora en diabetes y de nuevo no pensé qué quiero ser, pero al final se los voy a decir. Me encanta. El tema de hoy, que para mí es súper importante, porque para mí es uno como de los temas que me ha costado mucho en consulta, el tema es infertilidad. ¿Qué pasa cuando la maternidad no llega? Porque la vez en capítulos anteriores hablamos de maternidad y creo que siempre hablamos de maternidad, maternar, pero ¿qué pasa cuando sí lo decides, pero no puedes llegar a ese punto, ¿no? Me gustaría empezar el episodio definiendo la infertilidad, porque es justo de ahí partimos, porque han llegado muchas pacientes a consulta como es que creo que soy infértil o me preocupa porque no me he embarazado, no me he cuidado, en realidad no quiero, pero shalala, entonces... Vamos a empezar a definirlo. La infertilidad es cuando tenemos 12 meses de estar intentando sin método anticonceptivo de relaciones sexuales frecuentes y no haber logrado el embarazo. Esto en parejas de menos de 35 años. Y se cambia como el tiempo en parejas mayores de 35 años. Se define como únicamente 6 meses, pero se cambia el punto de corte porque más bien es cuando debemos accionar. O sea, no es porque la edad tenga algo en específico, pero sino como sí real, como en los anteriores que hemos hablado de el reloj biológico, reserva ovárica y estas cosas, más bien el tiempo donde debemos accionar, ¿no? Y de aquí podemos empezar a tener como muchas clasificaciones. ¿Quieren que hablemos de estadística ahorita o las vamos como comentando? Porque quiero como pedirles a ustedes que Sandy me ayude con el aspecto de nutrición, qué tanto es real, qué tanto no es real, si es siempre, si no es real, porque es como mucha carga también lo que estás comiendo, porque incluso son comentarios de la familia, con Mariel, como el diagnóstico, ¿no? Porque no es un diagnóstico médico, sino incluso es un proceso a veces hasta de duelo, un proceso entre pareja, ¿no? Entonces, ¿hablamos un poquito de estadísticas? Sí, me gusta porque ¿sí? Creo que sí son datos importantes. Bueno, se calcula que en México el 15 al 20% de todas las parejas van a tener infertilidad, comparado con a nivel mundial, que se calcula que es aproximadamente el 15%. Entonces, estamos en estadísticas a nivel mundial. Es importante mencionar también que hay infertilidad primaria y secundaria. O sea, si nosotras creemos que una vez logrado un embarazo se pueden lograr subsecuentes, esto es falso. Podemos lograr un embarazo y puede ser que después ya no lo podamos lograr. Entonces, la primaria es cuando nunca hemos logrado un embarazo y la secundaria es cuando ya logramos uno, pero esperamos el segundo y el segundo no viene. Ahora, creo que aquí quiero recalcar en cuanto a definiciones y estadísticas y todas estas cosas, las causas de infertilidad divididas entre femeninas, masculinas y mixtas, porque creo que nuestro entorno es como que le aventamos la carga, que es una carga súper pesada para estas parejas, a la mamá, bueno, a la mujer, ¿no? Como que la mujer es la que no lo está logrando. Si yo les platicara que el 50% de mis pacientes que llegan por temas de infertilidad llegan solas, no llegan en pareja. Por eso es que quiero que aquí hagamos como mucho énfasis en las estadísticas. El 30 al 40% de las infertilidades es por causa femenina, otro 30 a 40% es una causa masculina, o sea, estamos hablando de la misma cifra, ni más ni menos, es la misma cifra, y un 30% son cargas mixtas o a veces no las podemos identificar. ¿Por qué? Porque también esto, también quiero recalcarlo, porque muchas veces te preguntan ¿por qué? ¿Soy yo? ¿Qué está pasando en mí? ¿Es él?
Y porque a veces no podemos tener un punto identificable, a veces hacemos un montón de estudios, buscamos y a veces no logramos como identificarlo, ¿no? Entonces creo que estas estadísticas nos ayudan mucho a entender que estamos sobrecargando la responsabilidad a nuestras mujeres, ¿no? Como en todos los temas. Como en todos los temas, por eso es que vamos como eligiendo. ¿Por qué elegí este tema? Porque a mí incluso como ginecóloga es un desafío estos diagnósticos, porque no es un diagnóstico médico como lo platicaba al principio, sino es un proceso de duelo, es emocional, es nutricional, es de familia, es de pareja. Incluso son duelos que se viven mes con mes, porque cada vez que llega tu menstruación es vivir un duelo, ¿no? Sí. Llega la menstruación y dices, uff, otra vez no lo logré. Entonces, ¿qué me quieren platicar? Sí, fíjate que en episodios anteriores ya hablamos acerca de educación sexual, porque ahorita que estabas diciendo lo de primaria y secundaria, justo yo quería decir que como la experiencia, o sea, voy a hablar ahorita acerca de algunos casos que conozco y de algunas cosas, pero lo que yo quería comentar es que cuando venimos de una educación sexual como tan cerrada de que no puedes tener relaciones porque te vas a embarazar y este es el principal miedo, que te vas a embarazar y entonces lo siguiente que viene es verte en la posibilidad de tener un embarazo, de tener un aborto, como que pasa mucho tiempo y entonces a mí, o sea, lo que yo ubico que a mí me pasó es que yo esperaba que tuviera como una relación y automáticamente quedara embarazada. Cuando no pasó el primer mes, ahí me planteé la primera posibilidad de decir, ¿y si soy infértil y nunca me di cuenta? ¿No? Porque yo y pasa súper frecuente. Es súper frecuente porque como te dijeron que tu peor miedo iba a ser que te embarazaras, te cuidas toda la vida, jamás en la vida piensas que a lo mejor este puede ser como tu tema y entonces tenemos mujeres que ahorita se están embarazando después de los 30. En realidad antes de los 30 todavía están haciendo otras cosas y entonces de repente es como me contaron que me iba a embarazar y no me estoy embarazando. Pasa un mes, pasan 2 meses, ¿qué está pasando? O sea, yo sí juraba, yo estoy hablando de este tema desde un lugar de mucho privilegio y quiero abrazar mucho a las mujeres que nos ven que tienen este tema porque pienso que es un tema muy fuerte, muy difícil y no quiero hablar por ellas, claro. Pero, o sea, cuando pasó la primera vez dije, ¿y si nunca me revisé y en realidad yo tengo como este tema de infertilidad? Y entonces, ¿qué va a pasar, no? O sea, como que hasta ahí me empiezo a plantear como todas estas dudas y todas estas cuestiones y así. Entonces pienso que también tiene que ver un montón con educación sexual. Entonces, desde ahí súper responsabilizada la mujer, el hombre también poco responsabilizado y un tema muy difícil para ambos. O sea, porque también me ha tocado parejas donde a lo mejor él sabía, ella no. Pero es como de que X, esto se puede solucionar, vamos a seguir adelante cuando en realidad tiene que haber muchísima comunicación. Entonces, bueno, hay muchas cosas que quiero comentar. En el episodio también quiero hablar de causas mixtas, pero Sandy, tú que antes de que yo siga hablando un montón, cuéntanos. Ahorita que estabas diciendo esa parte del miedo a la infertilidad, no sé si han visto en TikTok esta frase que dice, cuando mis papás tenían miedo en la adolescencia que me embarazara, yo ahora tienen miedo a que no llegue con la noticia, ¿no? Y entonces a mí me habla específicamente esto, una de la como presión social a que ya tengas hijos en cierta edad o miedo a que sí los tengas en cierta edad. Y justo creo, no sé cuál es la estadística, tal vez en la experiencia, creo que por mucho tiempo a las mujeres nos decían que la única solución eran métodos anticonceptivos orales o en este caso una carga hormonal para tratar este aspecto, ¿no? Entonces, las consecuencias a largo plazo de tomar por tanto tiempo las hormonas, porque cuando yo iba al ginecólogo, cuando empecé a ir al ginecólogo, era lo único que tenían, o sea, ahorita de verdad hay mucho más variedad, pero, o tal vez, sí, o sea, tal vez me decían como quieres una opción como tomada. La verdad es que yo me acuerdo que nunca me dieron otra opción que no fueran las hormonas. Entonces, en la conciencia que tenía en ese momento, como mi familia, como ya lo he mencionado, sí tiene una parte cargada en miomas, endometriosis. Yo intenté lo más posible alejarme de los métodos orales o de esta carga hormonal. Y ahorita o sea, cuando empezamos a investigar sobre esto, yo dije, si no he tomado nada hormonal y sí me cuido, pero no he salido embarazada nunca, ¿seré?
¿no? Bueno, es que estás tocando dos tabús bien, bien importantes, que me parece muy importante el tema. Es, uno, o sea, no estoy tomando hormonales porque no me he embarazado. Pero en realidad hay otros métodos, no todo es hormonal. Sí. Ese es el tabú número uno. Y el tabú número dos, que es mucho más frecuente, porque además las mujeres cargamos con mucha culpa, es tuve método anticonceptivo por periodos prolongados, por eso no me estoy embarazando, ¿no? Porque aparte la culpa y el tabú. Y toda la responsabilidad del embarazo desde un inicio es para la Todo, mujer. porque no mandé el mail del 2011 de la cabeza. Así somos, No, así yo somos. Sí, sí. sí. Esa, ¿eh? O sea, Sí, somos. Y además, bueno, el método anticonceptivo, que literal le echamos la culpa de todo, pero es un tabú enorme y que además no es el método anticonceptivo que estás tomando, tocando ese tema, y la otra es un aborto electivo. Sí. Son temas súper culposos. Haber elegido un aborto también es un tema que dicen, fue por eso. Fue porque elegí un aborto y ahora por eso, universo ya me castigó. como castigo divino, ya no puedo lograr un embarazo, ¿no? Perdóname, te interrumpí, pero creo que quería hacer súper énfasis en un tabú que tú tomaste, que tocaste, y que este tema está lleno de tabús y está lleno de, pero por todos lados, Y nutricional, desinformación. emocional, de pareja, de justo. familia, de médico, de todo, económico, porque ahorita vamos a hablar de la carga económica de tener este diagnóstico. Pero justo ahorita que estás diciendo esto, cuando hablábamos de las causas mixtas, yo les quería contar como el componente de, que ahorita vamos a hablar un poco más de esto, de violencia en la pareja. Porque a mí me tocó, o sea, un caso de una pareja que hicieron varios tratamientos de infertilidad. Yo sí pienso que era una relación violenta. Nunca quedaron embarazados. Sí. Se separan y automáticamente ambos tienen hijos por su parte. Wow. Aparte, ambos tienen gemelos. Wow. Ambos gemelos. Sí, claro. Entonces, también pienso que este es un tema muy importante porque ustedes no están para saberlo, pero antes en las clínicas de fertilidad te mandaban también como parte de su paquete al psicólogo y dejaron de hacer eso porque había muchos temas en la relación de pareja que no querían meterse a trabajar y a tocar, como por ejemplo la violencia. Ya. Entonces no querían. ¿Qué prefirieron hacer? Contratar, que no tengo nada en contra de esto, pero prefirieron en lugar de tocar temas complejos en la relación de pareja, o sea, veías a la señora que iba a llegar a inyectarse llorando porque acaba de tener una pelea súper fuerte con el esposo. Pero aparte era el momento de inyectarse, porque si no se inyectaba en ese momento. Y entonces, en lugar de tener ya una psicóloga de pareja que hablara de esto, prefirieron tener a una persona que hiciera sanación de cuencos. ¿Sanación de qué? De cuencos, o una meditación. Wow. Entonces, en lugar de meternos a trabajar, que también hay temas emocionales de fondo, porque sí creo que, bueno, ahorita te vamos a decir así, hay temas emocionales de fondo. Sí, los hay. Como que mejor no quiero tocar como ese tema. Entonces, pienso que esto también es muy importante en este tema. Sí, otro de los tabú, o sea, justo ahorita que tocas este tema, el tabú es el componente emocional, pero aquí es como las dos partes de, ¿no? Escuchamos mucho el comentario hacia estas parejas de relájate, seguramente es porque estás estresado. No, pero eso es bien difícil. ¿Cómo no lo pensaron antes? ¿Cómo no se me quitó Güey, el no me estrés? relajé, por eso no me embaracé. Sí, es un comentario, porque recibimos comentarios, por eso es que muchas de estas parejas viven en silencio el proceso. Es uno de los comentarios, porque en el research que hice, cuáles son los comentarios que reciben más estas parejas. Dentro de esos es relájate, cuando te relajes te vas a embarazar. El componente emocional es súper importante, pero no podemos decirle a una pareja relájate cuando es un proceso bien complejo y que además tiene un componente de un montón, incluso puede llegar a ser multifactorial, 100%. ¿no? Pero también se ha visto, y yo lo he visto muchas veces en la consulta, que obviamente esto no tiene una explicación científica, es que cuando las parejas dicen, ya, hasta aquí acabé mi proceso de intento, voy a vivir mi vida aceptando que no llegué a la maternidad y vamos a vivir en pareja, hagamos planes, si ya no se pudo plan de bebé, vamos a hacer planes de viaje y demás, llegan los embarazos. Súper común. Es súper frecuente, entonces... Oye, ¿no te ha tocado que como que se están cuidando y hacen todo por la alimentación y entonces súper cuidado y entonces te hartan y ya, vámonos,
borrachera de la vida Sí, y ya, ese día pum, como que viene. te- Sí, Joder, yo escucho un así montón eso. bebimos, comimos, bailamos, Ajá. pum, vino el embarazo y yo cuidándome toda la vida. Hay muchos chistes sobre las adolescentes, ¿no? Porque en los adolescentes hay un índice bastante alto de embarazos y es como, ¿cómo le hacen para embarazarse? Y la realidad es que tienen más tiempo para ¿Recreativo? Pasarla bien, no recreativo. estresarse. Ay, me Exactamente, ¿no? encanta. Entonces, Me esa es una encanta realidad. eso. Como etapa adulta, la verdad es que hay veces que sí tienes como que agendar tus citas, supongo, como de con tu pareja de hoy toca, ¿no? Porque la realidad es que sí, la vida adulta es mucho más compleja que cuando estabas en la adolescencia. Eso es lo que yo digo de por qué a veces en la adolescencia se da más frecuente que en la etapa adulta. No sé Me qué encanta opinan ustedes pensar de eso. eso. Oye, pero ahorita que hiciste este comentario, la vida Ajá. sexual para estas parejas deja de ser satisfactoria. Sí. Sí. Porque justo hoy toca, o sea, Agenda, ¿sabes? sí, tal Como cual. que tengas, no tengas ganas, güey, desvístete porque estoy ovulando Sí. y toca. O sea, a mí me vale madres cómo vas a hacer y así, pero hoy toca. Y Sí. dejan de disfrutar, ya dejas de por sí ya hemos tocado los temas que el Sí. disfrute sexual coital para estas mujeres, para todas las mujeres es diferente y luego en estas parejas Ujú. se pierde el placer, el goce. Y ahorita que estamos hablando contigo, Sandy, cuéntame, porque esto es importante, porque es que yo tomé todos los comentarios. Sí. La otra es de, seguro es porque no comes bien. Entonces empieza a comer bien y pues si tú comes sano, los embarazos van a venir, ¿no? Sí, y una de las razones por las cuales los ginecólogos refieren constantemente en nutrición es una por tal vez el factor común que yo he visto es la resistencia a la insulina, Sí. ¿no? Entonces la resistencia a la insulina sí está relacionada con el óvulo, cómo es que este óvulo va a madurar, ¿no? Ujú. Entonces por eso es importante tratar, en mi caso, el tema de la resistencia a la insulina, dejando de lado un poco el peso, etcétera, hablando únicamente como de esta alteración hormonal. Por eso es importante y sí importa lo que estés comiendo. Un poco como volviendo a lo que yo les decía al inicio, que quería tocar, era ahorita que yo sí ya me estoy como ocupando y pensando en que si quiero o no quiero, más allá, justamente como sí me cuestioné en algún punto, sí, tal vez yo sí le pregunté a mi ginecóloga, oye, ¿y soy infértil o algo así? Y me dijo, pues checamos y todos mis óvulos, no hay como síndrome de ovario poliquístico, están mis ciclos Regulares y exactamente, así. ¿no? Tu reserva, tus Exacto. folículos Ujú. bien. Exacto. Y aún así hay bastantes mujeres que con todo esto no está pasando. Entonces, por Claro. esto es multifactorial. Es que también sabes que yo voy a decir algo que a lo mejor es muy cursi, muy poético y si quieren hasta Ujú. religioso, pero yo sí creo que los bebés puede parecer muy fácil tenerlos, pero para que un bebé nazca es de verdad Sí. una bendición en todos los sentidos. Tiene No, que es coincidir un montón de la luna, factores. las condiciones de tu vagina, Todo. las condiciones de tu Sí. salud, las condiciones del otro. Y de repente vemos que hay bebitos que llegan a este mundo que dices tú, ¿cómo estos se pudieron embarazar en esta condición donde no se cuida, no pasa Claro. esto o así? Y a lo mejor esta pareja que lo está buscando mucho, que serían unos grandes papás, no pasa. Sí. Y se nos olvida que en realidad la concepción Es bastante compleja. es exacto, o sea, es un Sí. proceso complejísimo que depende de un montón de cosas para que puedan coincidir y que a veces Por pensamos un que nada montón. más es como muy mecánico, o sea, Sí, y relación no. sexual, ya. No, y que quizás quisiéramos encontrar un solo componente, pero la Ujú. mayoría de las veces son varios componentes, ¿no? Ujú. Porque sí, justo yo estoy muy siendo científica, ginecóloga, y así estoy muy de acuerdo contigo, Mariel, que para lograr un embarazo es una alineación De los y astros. de un montón, Sí. de fisiología, de anatomía, de emocional, de nutricional, de un montón de factores. Por eso es que es considerado literal el milagro de la vida, ¿no? Sí. Sí. Entonces, porque literal yo sí lo considero de esa manera. Quizás para estas parejas les cueste un montón de trabajo entender, pero creo que por eso todas estas parejas deben tener. Me impacta esto que nos cuentas, que dices que dejan de tener apoyo psicológico. Yo estoy 100% convencida que todas esas parejas deben tener apoyo psicológico. Quizás no profundizando en otros temas que ellos no quieran meterse, pero sí un acompañamiento. Porque Pero es que, ¿sabes qué? Yo sí pienso que se tienen que meter en muchos temas. Que muchas veces el tema de la sexualidad en la terapia de pareja es un tema, yo le digo como termómetro, de que algo está pasando como en el fondo de la relación y entonces a lo mejor de repente
oye, hay un entorno o sea, venimos porque nos queremos embarazar, pero a lo mejor necesitamos meternos a hablar de la relación que esta persona tiene con su familia de origen, porque no se va, no se quita como de su casa, no se quita de su familia. Para mí, bien emocionalmente y bien simbólicamente, ¿cómo vas a llegar a ser papá cuando sigues siendo hijo? O cómo vas a ser papá cuando eres papá de otras personas que no te tocan y no te corresponden. Sí. Y ojo aquí, no le estamos echando la culpa a nadie de que por esto no estás No lo pudiendo tener estás hijos. logrando. Estamos intentando entender como mucho de lo que pasa. De la complejidad de la situación. Sí estoy de acuerdo contigo, pero quizás no todos estemos preparados para un proceso Claro. terapéutico de esa magnitud. Sin embargo, yo lo comentaba o hacía mención por el tema de sentirse acompañados. Ah, sí. Sobre todo las mujeres, ¿no? Sentirse acompañadas porque como platicamos hace ratito, lo viven en silencio. Porque aparte es muy doloroso. De por sí es doloroso estar escuchando preguntas de ¿para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo el segundo? Entonces la estadística dice que un gran porcentaje de estas mujeres, uno, lo vive en silencio y además se aísla. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos amigas como de la misma edad, entonces todas empiezan a tener sus hijitos y todas empiezan a embarazar. Entonces esto causa dolor en estas pacientes. Entonces yo... haciendo mención del proceso terapéutico, es para poderlo platicar con alguien, ¿no? Aparte, la infertilidad sigue siendo tabú. Entonces, pocas veces yo creo que puedes hablarlo como con tus amigas o con una persona cercana, porque ni siquiera justo como seré, no sé si sí, y si ya hay como la asertividad, como el diagnóstico de que sí es infértil, como que para empezar a procesarlo cuesta mucho trabajo y de ahí poder hablarlo es todavía mucho más difícil. Claro. ¿No? Entonces, ahorita me acordé de un caso que nosotras vimos y específicamente como hablando de la parte psicológica, en este caso muy en particular, toda la responsabilidad era de esta paciente. Yo no me acuerdo nunca de haberla visto que su pareja la estaba acompañando, pero durante la consulta sí sentía la presión de su pareja porque concibiera. Entonces, tal vez sí este acompañamiento, sí que acuda a las citas de nutrición y en este caso ginecología, no está la pareja presente, yo creo que va a ser mucho más difícil que acudan a la parte psicológica. Pues ya es una dinámica compleja, ¿no? Ahora, con Mariel quiero regresar un poquito. ¿Qué tal o qué hay de la identidad de ser mujer con maternar? Porque no nada más estamos lastimando la identidad de cada una de estas mujeres. Sí. Porque nacemos y nacemos para maternar. Con esa expectativa. Justo ahorita iba a hablar de que nosotras estamos hoy tocando como el tema muy puntual de infertilidad, pero también creo que cada vez hay más mujeres que deciden no tener hijos. O sea, que deciden como simple y sencillamente como que no lo quiero. En ambos casos, en el caso de infertilidad y en el caso de decidir no tener hijos, tenemos que trabajar en un plan para la pareja. ¿Por qué? Porque la realidad es que los hijos te dan un plan de vida muy tangible. O sea, el reto ahorita es forrar útiles, ¿no? Probablemente ustedes nos ven en septiembre, el reto ahorita es el festival del 15 de septiembre o el festival de Navidad o la siguiente festividad que venga. Sobrevivir al kinder, después sobrevivir a la primaria y así hasta la universidad, ¿no? Pero si no hay esto que es a lo mejor como tan tangible y tan tocable, necesitamos diseñar un plan de vida para la pareja. En el caso de la infertilidad también necesitamos elaborar el duelo para la pareja. Y sí hay como mucha responsabilidad en que tú como mujer trabajes como en esto, porque a ti te impacta como muchísimo más o así, Claro. ¿no? O sea, porque ahí está basada como tu identidad. Yo personalmente les puedo decir que también veo muchos hombres que también viene como en algunas ocasiones también un poco del machismo, esta sensación de pérdida como de hombría o de masculinidad al no poder concebir hijos. Y en realidad pienso que los casos que yo he visto de infertilidad, yo creo que han sido en un porcentaje mucho más en razones orgánicas por él que por ella. Y entonces también hay mucho aislamiento, no hablar acerca de esto. Bueno, y de por sí entre mujeres no lo hablamos. Imagínate el machismo y la hombría de un hombre que saber que él es el causante de la infertilidad en la pareja, ¿no? Sí, pierden un montón de o sea, se cree que pierden un montón de masculinidad en el tema. Y en el caso de las mujeres, o sea, no digo que sea menos difícil,
O sea, todo lo que te conlleva como la visualización que tienes contigo con respecto a ser mamá. Porque pienso que las mujeres cuando pensamos en ser mamá, no sé si ustedes coinciden conmigo en esto, pensamos en qué es lo que le quiero dar a esta persona de mí. Y entonces le quiero dar estructura, le quiero dar una buena alimentación, le quiero dar buenos hábitos para estudiar, le quiero dar esto. Entonces, cuando te dicen que no es mamá, es todo esto que yo estaba depositando en esta hora, ¿dónde lo deposito? Ujú. ¿No? Sí, claro. Y yo Cosa creo en que lo un poco con lo que yo estoy tal vez como lidiando de manera personal es si decidir o no y por qué lo estoy decidiendo. Y cuando yo lo he visto de manera cercana a esta parte de que no está la posibilidad, aunque yo quisiera, aparte de depositar todo esto, es como la culpa que viene con eso, ¿no? Como las expectativas que vienen no solamente de la pareja, probablemente de la familia y probablemente de la sociedad o de las personas que nos acompañan. Entonces, no solamente creo que como mujer lidias con lo tuyo, sino que en la cabeza está como cómo lidio con no solamente lo que yo quería depositar, sino a través Las de mí toda, expectativas de la familia exactamente, completa. exacto. Entonces, cómo lidio con lo mío, pero aparte creo que cargamos esa expectativa general y todo qué hago con todo esto, todo este componente que se basa en mí. Ahora, aquí tocaron dos puntos importantes para mí de todos los temas tabús. El primero de Mariel es cómo lidias con el duelo mensual, porque no es un duelo Ay, sí. como vives el duelo y next, ¿no? ¿Qué sigue? Es un duelo mensual. ¿Cómo? Ya terminó, ¿no? O sea, el tema con el componente de los duelos es que tú no puedes procesar un duelo hasta que no termine. Ok. Y entonces este es un duelo que a lo mejor en este mes lo puedes procesar, lo puedes terminar a lo que sigue, que generalmente así hace al inicio. Pero después ya tu mente, o sea, no termina ese duelo. Estás Sigues atorada, estando estancada, como ¿no? en ese duelo y, o sea, ya no se termina, no tiene como un lapso donde ya acabó aquí, sino se sigue viviendo. Y en realidad esta es una primicia de los duelos. Si no termina, no lo puedes terminar de procesar. Sí, por eso te digo, es un tema súper complejo. La otra con Sandy es, porque está pasando mucho más frecuente, el no elegir ser mamá o posponer tu maternidad. Entonces, puedes elegirlo no serlo ahorita y está perfecto. Pero está pasando también frecuente que llegamos 40 porque ya te sientes realizada profesionalmente, por así decirlo, y dices, sí, creo que quiero ser mamá. Entonces, lo que sabemos es que la reserva ovárica disminuye y las posibilidades también van disminuyendo, aunque no es imposible. Entonces, otra de las culpas es porque no lo decidí a tiempo. Fue mi culpa. Pero si se dan cuenta, todo es mi culpa, porque no hice tal, y así Ya sé, cargas no, con eso. un montón de Porque culpas. las mujeres sí tenemos que decidir, al menos en ese aspecto, si queremos enfocarnos más en la parte de familia, al menos por un ratito, o en la parte profesional. Sí. Sandy, Sí. te voy a interrumpir 2 segundos para decir algo que me comentó una paciente en estos días y que justo pensando en ella quiero compartirlo en el podcast y ahorita tú lo complementas. Ella me decía que está en un punto laboral, bueno, y no tiene pareja y está en un punto laboral bueno y tiene que decidir porque su ginecóloga ya sí se lo recomendó, si quiere congelar o no óvulos. Y me dijo, es una decisión bien difícil porque económicamente, o sea, también En muchos es un aspectos. gasto, o sea, me dice, y no sé si me quiero aventar este gasto yo sola o no, pero también no quiero verme a mí misma más adelante sintiéndome culpable porque yo dejé pasar el tiempo y porque yo no Mucha hice culpa en esto. este tema. Y entonces me decía que todo el tema de la congelación de óvulos está difícil, o sea, no está tan... No, es una decisión súper complicada y no nada más es decidirlo, tiene también un componente económico. Aumenta riesgo de Los, padecer otras los enfermedades. riesgos de la estimulación para poder preservarlos. Es un tema también muy complejo y no es sí, fácil de decidir. porque todos pensamos que una congelación de óvulos, nomás es como que fuiste un día que te sacaran sangre Como ya, si pero te es más sacaran sangre complejo, ya, ¿no? no, hay que estimular, hay que preparar. Cuando dices estimular, Ajá. explícale a O sea, se nuestra pone una audiencia. serie de medicamentos que Hormonales. hormonales. O sea, no quisiera satanizar las hormonas, no las quiero satanizar porque No, pero pues nuestro queremos cuerpo hablar vive a del... base de hormonas, pero hay estímulo hormonal para que podamos tener más folículos y estimular el ovario y tener más producción para poder preservar más óvulos. Entonces, eso conlleva dinero, o sea, dinero para el medicamento.
Y que te sientas bien rara Y que corporalmente. te desequilibra, te esfuerzo desbalancea, químico te bastante, desbalancea, sí, ajá. exigente. Y que además, pues el preservar, pues también te conlleva una parte económica, preservarlos, cuánto tiempo los quieres preservar, ¿no? Hasta cuando dices Sí. ya hasta aquí y así, ¿no? Sí, ese es un tema bien complejo también, hablando dentro de la fertilidad y decidir si maternar o no maternar. Ujú. ¿Tú te has preguntado si congelar óvulos, Ania, no? Sí, creo que lo platiqué en el capítulo de maternidad Ujú. y justo les contaba que cuando yo llego con mi ginecóloga me dice, eres una candidata Idónea. ahorita para congelarlos. Y cuando me puse a leer justamente cuáles eran los riesgos de esto y que aumenta un 30% la posibilidad de cáncer. ¿Ah, sí? Sí, ¿no te acuerdas? Lo platiqué. ¿Sí? ¿Dónde estabas? ¿What? ¿Dónde estabas? Entonces, fue un punto para mí que la verdad es que no lo voy a intentar porque aparte económicamente creo que es bastante caro. Otra es que sí me he cuidado tanto tiempo de no consumir hormonas previamente, no lo voy a hacer en este momento y porque lo vuelvo a recalcar, creo que estoy en una situación privilegiada en donde he podido trabajar como tal vez un duelo, ¿no? Tal vez o la posibilidad de tomar al menos la decisión. Entonces, y el duelo de que tal vez no pase está presente. No lo puedo vivir porque no he iniciado con eso, pero está la posibilidad de que si ahorita no me decido en tener un bebé, cuando están las posibilidades, al menos en mi caso, orgánicamente funcionando bien, si no me decido en este momento, sí tengo que empezar a trabajar con ese duelo, ¿no? Entonces, Aunque sea elegido, Mariel, se vive el duelo, supongo. Elegido que El no maternar. sí. Es un duelo que tienes que vivir. Sí, mira. Es que cualquier decisión conlleva que tomas una decisión, tienes que renunciar a Sí. otras cosas. O sea, pienso que ahora es un poco más fácil sobrellevar ese duelo porque está más visibilizado, más abierto, más hablado. Hay más personas en el mundo decidiendo cómo no maternar y todo esto, pero no deja de tener como muchas decisiones. Yo les quería contar que este tema en particular, para mí sí es un deal breaker en terapia de pareja. Ajá. O sea, como el hecho de que uno de los dos quiera hijos y el otro no. O sea, generalmente que quieran, ¿no? Hablando desde el deseo, no desde la infertilidad. Pero de que uno quiera hijos y el otro no, es muy difícil porque si cualquiera de los dos cede, está cediendo mucho. Sí, claro. Tanto si cedes tener un hijo que no quisieras tener, tanto Sí, no estás eligiendo si el no color del quieres coche. tener un hijo. O sea, estás diciendo una Sí. decisión de por vida que al final puede haber como muchísimo amor, porque a mí me ha tocado ver parejas que se aman y se quieren muchísimo, que por un tema de decidir no tener hijos terminan separándose, Claro. pues porque es injusto para ambos esa situación. Ahora, en el caso de infertilidad, a veces sí hablo y trato este tema como muy abiertamente así, porque muchas veces lo que pasa en este tipo de duelo es que no lo digo. Y entonces a lo mejor yo pienso que tú sí te quisieras ir a tener hijos con alguien más y entonces pienso que estás haciendo un favor por quedarte conmigo. Sí, justo. Así. Para mí, o sea, sí lo nombro mucho, la verdad. Sí, siento que en aspecto pareja desequilibra un montón y vuelvo a la culpa y la carga femenina, porque casi estas parejas o estas mujeres sienten, él se puede ir con alguien más y tener hijos con alguien más. Entonces ahora no nada más me voy a quedar sin un hijo, me voy a quedar sin mi esposo y sin mi hijo porque él puede ir con alguien más a lograrlo. Eso es súper frecuente también. Sí. Y aparte que se acepta, entonces si esto pasa y es a consecuencia de una infidelidad que también tiene un hijo, creo que el pensamiento tal vez como mujer que no puede tener hijos o que tiene este problema de infertilidad es aceptarlo, ¿no? Porque entonces yo cargo con la responsabilidad otra vez y con la culpa de que pues fui yo la que está fallando, ¿no? Entonces, Claro, ajá. sí. Ajá, aquí quiero meter como un tema que me parece como importante mencionarlo porque en muchas ocasiones la gente como en la mejor de sus intenciones, o sea, la realidad es que la gente en los duelos dice unas cosas cuestionables. Es que muchas veces no sabemos cómo también No, abordarlos no, desde nada. la ignorancia. Pero desde muchas veces en quiero esta, ser o sea, como en empático. este en particular, así como de que, ay, no pudiste tener hijitos. La solución que encuentra la gente para decir es, pues, adopta. Y eso, híjole, a mí se me hace muy complejo porque en muchas ocasiones la adopción es O al vista. revés. ¿Qué?
si deciden adoptar los malos comentarios de no es integrante de la familia. Ajá, pero, o sea, lo que a mí me parece, y la razón por la cual lo menciono, es porque a mí me parece que si tú decides adoptar, es un proceso muy personal, muy individual de este tema en particular. ¿Por qué? Porque como que de repente es como si fuera visto como de que, bueno, esto es segunda opción, porque la primera fue tener hijos propios, entonces esto es Tiene visto menos como una de valor. segunda. Ajá. Y entonces así se toma, ¿no? Como un poco hijo de segunda o hijo de reemplazo o como Ya. hijo que está como entrando a Cubrir ese... exacto, Ajá. ese duelo que no se procesó como pareja o así. Ujú. Entonces aquí mi recomendación es, si tú quieres adoptar, adelante con ese proceso. Es un proceso retador, es un proceso muy bonito también. Adelante con ese. Si hay un tema de infertilidad, adelante con trabajar este duelo de manera como muy directa, independientemente de lo que decidas, ¿no? Sí, abrimos el tema de las herramientas para tratar de lograr maternar. Dentro de las herramientas es la adopción justo, pero dentro de las otras herramientas, pero también viene un tema tabú que estoy recalcando mucho los temas tabús, es no es mi hijo. Cualquier herramienta que las parejas utilicen para lograr el embarazo se siente como si no fuera un hijo natural, ya sea hacer una inseminación, ya sea hacer un in vitro, sobre todo un in vitro cuando fue con donación de óvulos, porque también puede haber posibilidad de donación de óvulos, y pues más justo cuando estamos adoptando, ¿no? El tabú de no es mi hijo o no lo logré de manera natural, entonces ya no me siento tan mamá como debería. Ay, qué fuerte. Sí. Ujú. Por eso les digo, a mí me parece un tema súper complejo, porque entonces ya aceptaste esa parte de no maternar, ahora lo estás aceptando de hacerlo de una manera no natural. Y Sí. ahorita que mencionas esto, me viene a la cabeza también cuando la infertilidad viene de una situación de enfermedad. ¿A qué me refiero? Que aunque tengas todas las situaciones idóneas, ¿no? En cuanto a economía, que tu pareja te apoya, que ya rompiste como varios tabús o vas como deconstruyéndote tal, pero llega una situación como endometriosis o llega una situación en la que la matriz tiene que ser retirada, aunque seas una mujer bastante joven, Sí. entonces empieza la parte de menopausia como un tanto forzada, entonces no llevas este proceso en el que tal vez vas poco a poco y tienes estos 12 meses de prueba, o sí, o no, bueno, no, o sea, de probar quedar embarazada y de repente te tienen que quitar la matriz, ¿no? Entonces es una situación en la que no pudiste ni platicar con tu pareja, ni fuiste como a la posibilidad de una terapia de pareja o individual, ¿no? Y de repente das la noticia de me tienen que realizar una cirugía porque está o mi salud o la, ¿no? Está de por O mi medio la salud. salud. Sí. Ajá, tal cual la vida. Y la otra es que uno como mujer, creo que también he escuchado a varias mujeres que dicen que sentirse mujer sí va en relación a la menstruación y qué pasa cuando están estos casos, ¿no? O sea, supongo que la parte psicológica es luego terapia para iniciar el proceso tal cual de duelo. Supongo que sí debería de ser acompañada de tu pareja para que entonces los dos puedan entender que la situación que es un tanto, más bien es forzada y va mucho más allá de la alimentación, va mucho más allá como de al menos de mi parte, lo que puedo hacer, ¿no? O sea, yo puedo llevar como la parte previa en el intentar tener hábitos saludables y posterior a que, dependiendo de la situación, en este caso, como les digo, es, claro, retiran matriz. En caso de que sea forzoso retirar los ovarios, entonces entra mucho la parte de nutrición porque hay que empezar a dar hormonas de manera, pues muchas veces son inyectadas, veces en spray, tomadas, etcétera, y hay que cuidar mucho también la alimentación a consecuencia de todos estos cambios hormonales. Sí. Bueno, y que ahí en esos casos el duelo es doble. Sí. Porque el duelo es por no poder maternar porque ya no tienes útero, y el segundo es que el útero en mis redes sociales una vez puse, porque tuve un caso donde esta paciente le quitaron el útero
ya no quería bebés, ya tenía los suyos, todo, le quitaron el útero y llegó llorando conmigo, doctora, me quitaron mi útero y ya no me siento mujer, ¿no? Ujú. Entonces ahí es el doble duelo de ya no materné, pero tampoco ya soy mujer porque ya no tengo el órgano que me define Sí. como mujer. Y hice una encuesta en redes sociales y un porcentaje alto, quizás un 70-80%, traducía el tener útero con tu Sí. identidad de ser mujer. Ujú. Ese es el duelo doble. Sí, claro. Y ahora, como no menos importante en este tema, quisiera platicar un poquito sobre la carga económica de parejas con infertilidad. Uf. Ajá, porque a veces ni siquiera logramos imaginarlo y que además esto trae todavía más tensión entre parejas, porque no nada más es como que, bueno, yo quiero ser mamá, así como la presión, sino que ahora viene la carga económica, ¿no? Yo pensaba que era de millonarios, hasta que me di cuenta que en realidad muchas parejas de diferentes estratos sociales hacen el esfuerzo Pero cañón. por pagar esto. O sea, y no lo hacen a veces una, no lo hacen a veces 2 o 3 veces. Sí, es un tema que he visto en familias que venden lo que tengan Sí. que vender por la presión, ya sea, o sea, propia o presión de la Sí. familia o presión de la pareja o la presión por tengo que maternar. Entonces venden todo lo que te puedas imaginar. O se someten a A un montón de cosas también, porque aparte Sí. ahorita estamos hablando de la cuestión médica, sino Sí. por fuera otros métodos de que dietas sí, súper Huevo restrictivas. Johnny. dietas o masajes Sí. o, ¿no? No, prácticas como, Rituales ajá, o exacto. prácticas no, ¿no? Sí. No tan éticas. En el research vamos a hablar de costos, porque quizás acá nuestras amigas de nuestro público querido no tienen idea de costos, ¿no? Más o menos cuánto cuesta un famoso in vitro. El in vitro va a depender de muchísimas circunstancias, dónde lo hagamos. Explícanos qué es in vitro. El in vitro es cuando obtenemos el óvulo, pero de manera, o sea, estimulo, lo que platicamos, doy medicamento para estimular el ovario y tener un óvulo. Saco el óvulo y entonces tengo una muestra de papá, de esperma, Sí. los uno y entonces con métodos artificiales, por eso se llama artificial, que también el nombre me parece como un En una poquito, cajita PET. ajá, así como de cajita, les decían bebés de Sí, cajita. sí. Entonces, con métodos ahí cosillas hacen que se forme, pues embrioncito como tal no lo es, pero ya se unió óvulo con espermatozoide. Y Con la entonces fecundación. el in vitro, la fecundación, el in vitro va a Forzadas. ser como que ya lo unieron y ahora es depositarlo en tu matriz. Ahora, ojo con esto, tampoco quiere decir que intentar sí, hacer un in vitro te va a garantizar el ser mamá, porque ahorita que hablábamos de la alineación de un montón de factores, el otro factor es que tu útero sea receptivo, que la capita interna, que es el endometrio, que se desprende mes con mes cuando menstruamos, pero que también tiene que estar preparada para recibir un embarazo, tiene que estar preparada y adecuada. Entonces, bueno, eso es en términos generales, es un in vitro, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? Un in vitro va a depender de un montón de circunstancias, pero va de 60,000 a 200,000 pesos. Un intento, pero creo que la gente tiene el concepto que el hacer un in vitro te va a garantizar Que el embarazo lograr se va a el dar. embarazo. No, yo les Y decía, no. tengo pacientes que tienen más de 3 intentos y no. Y estamos hablando de un intento y además de ahí no estamos contemplando costos de medicamentos, porque son pacientes que se tienen que inyectar 1 o 2 veces al día, porque los medicamentos que se ponen para poderse preparar, para preparar el endometrio, Doloroso físicamente. Sí, entonces estamos ahí sin contemplar gastos diversos. Y esto estamos hablando de un intento. Hay clínicas en México que se dedican a la fertilidad que te venden ya paquetes, porque aparte hablando de esto ya se volvió un comercio, como un gancho para poder comercializar. Entonces hay clínicas donde te manejan tipo te incluyo 3 intentos, ¿no? Y te puede llegar a costar 400,000, 500,000 pesos. Sin garantizar, nunca te van a garantizar que tú lo vas a poder lograr, ¿no? Pero estamos hablando de un intento de 60,000 a 200,000 pesos aproximadamente en México. Y tal vez, no sé si gustan dejar esto en este episodio, ¿no? Pero otro tema que es infertilidad, pero no,
son las parejas homoparentales, ¿no? Que aunque no hay una situación de infertilidad como tal, no se puede dar un embarazo, o en el caso de los hombres, Claro, pues, ¿no? ujú, O que sea, tienen que recurrir a estos métodos, ¿no? únicamente adopción o el No, vientre pero ahorita te digo subrogado. en adopción cómo estamos en cifras en México con Mm. parejas de la comunidad. Y Las aparte, cifras están para llorar. me puedo imaginar. Sí, Sí. esa Si es la... quieres, menciónalo de una vez. Bueno, es que quiero llegar un poquito más Ajá. como la carga económica de Ujú. un procedimiento de esos, pero además son bebitos que conllevan más riesgos, ¿no? Ujú. Porque también pensamos, bueno, ya logré el embarazo, todo va a estar en perfectas condiciones. No, la Ujú. realidad es que estos bebitos conllevan más riesgos, tanto de mamá como de bebés. Son bebés que pueden tener más malformaciones. Las mamás pueden llegar a tener más preeclampsia, diabetes gestacional, fallas en el crecimiento, y esto te va a implicar más costo, ¿no? Ujú. Y que platicábamos con chicos de producción hace ratito, el tema de los aseguradoras, ¿no? Que también la aseguradora como que, ya fue con métodos no naturales, digamos, entonces ya no está cubierto. También te va a generar más costo. Ahora, las cifras de adopción, tomando en cuenta que la adopción se toma, casi siempre les dicen como último recurso, Eso pero es en más realidad horrible, no que era de, lo que les decía. Eso No no debería debería de ser. ser como justo, suplir un o sea, proceso como con que otro. decir ya el último No, ¿cómo? Es recurso que cero. para poder maternar. Las cifras de adopción en México son tristísimas. Ujú. Y te voy a dar las cifras según es que el 85% de los que adoptan son se me fue el dato. Déjame para no estarles, ok. No, son parejas heterosexuales, el 85%, y el 15% restante son solteros. Ok. El 15% son solteros, porque también creo que estamos hablando pareja, pero también hay, o sea, hay mujeres que deciden hacerlo, maternar solas, ¿no? El 15% solteros, y en toda la historia de la adopción, el 0.2% es de la comunidad. Justo yo me acordé porque sé de un caso que decidieron justamente, otra vez no porque sean infértiles, sino porque es una pareja homoparental, deciden que una de ellas se va a- a gestar, ¿no? Y entonces hacen toda esta fecundación. Pero sí les llevó bastante tiempo, ¿no? Y fue bastante complicado porque también no sé qué tan discriminadas, qué tan violentas pueden ser. De por sí es bastante complejo, supongo que someterte, ya lo hablamos, aparte doloroso, aparte toda la discriminación y todo lo que lleva simplemente ser de la comunidad, ¿no? Entonces Ujú. ahora decidir maternar, supongo que va a ser todavía Claro, mucho más sí. juzgado. Sí, por supuesto. Ahora, estamos hablando de la adopción como último recurso, que se oye Horrible. horrible, ¿no? Como porque vamos a tener la adopción como último recurso. Y quizás después planearemos un capítulo de el útero subrogado, ¿no? Y que en México hay temas que no están legislados y esto se presta a un montón de cosas no tan bonitas. Sí, pues situaciones ilegales, supongo, ¿no? En las Sí, situaciones muy el tema de violentas. infertilidad te lleva incluso a cosas no legales, no legisladas, Sí. porque todavía no hay legislaciones, todavía no hay un punto específico que logre determinar qué pasa con estas situaciones, ¿no? Ujú. Desde ahí ya es muy tabú. ¿Dónde está Sí. quedando esto? ¿Quién me legisla? ¿Quién regula? ¿Quién hace esto? ¿No? Que se presta para un montón de cosas. Claro, sí. ¿Qué piensas, Mariel? Te veo muy pensativa. Es Sí. que está bien difícil y bien duro. Ya lo había dicho, lo de la adopción. Aparte, te quedaste con el tema de adopción, ¿verdad? Pues como un poco todo, o sea, se me hace como tristísimo que, aparte se me hace muy difícil adoptar en México. Sí, O es sea, complicado. se tardan muchísimo tiempo en poder Ujú. Sí, adoptar, yo sé hay que un es muy montón de complicado. filtros, es bien complejo, hay como un proceso como muy difícil. Ujú. Sí, Sé que emocionalmente, particularmente en México, Ujú. no necesariamente lo hacen mal. Hay mucha acompañamiento ujú. para las niñeces que están siendo adoptadas y para sus papás y mamás. Pero Sí. está fuerte. Sí, por eso creo que elegimos este tema porque me parece complejo y como que
está alterando como muchos entornos, ¿no? Y es más común, ¿no? Muchísimo, o sea, estamos hablando del 15%, del 15 al 20% de todas las parejas. A mí me parece es muy alto. O sea, si yo les pregunto a ustedes quién conocen, pues es que no haya alguien se habla cercano. aparte. Más bien, alguien cercano a ti no se está sintiendo con la confianza de hablarlo. Sí, No, yo entonces. sí conozco. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú, Sandy? Sí, yo Sí, también. sí. Por eso creo que es mucho más común de lo Pero igual que lo hablamos. si hiciéramos una encuesta, ¿no? De quién, si conocen o tienen gente cercana que estén viviendo este proceso, pues no es que sea poco frecuente, más bien es que no está siendo hablado por culpa, por vergüenza, por estigmas, por un montón de cosas, ¿no? Y a mí es el punto que me parece más triste, porque entonces no estamos acompañando a estas parejas, no estamos acompañando a estas mujeres, ¿no? Sí. Ujú. Y- Porque y- siempre hablamos como vamos a acompañar a la maternar, a maternar. Sí. Bueno, ¿y quién acompaña a las que no lograron maternar? Exacto. Perdón, te interrumpí. No, ya se me fue la idea. No, pero creo que para mí es importante puntualizar justo la importancia de hablarlo y la importancia del acompañamiento, que lo ideal es que se acompañe a la pareja, ¿no? Pero otra vez, si la responsabilidad está cayendo en la mujer, acompañarla y estar en cuanto a la parte tal vez de nutrición, te digo, me quedan cortas o yo siento que en este momento me quedan cortas las herramientas. Claro, cuando es un tema otra vez menciono, ¿no? Como las pacientes que me ha referido de resistencia a la insulina, claro que hay una situación, un acompañamiento que yo doy, pero de allá en fuera no es mucho más complejo que solamente nutrición, es multifactorial y por eso la importancia de llevarlo no solamente con la parte médica, psicológica y de nutrición, sino Multidisciplinario. y ¿no? familiar. Yo creo que también como familia poder llevar y acompañar y ir tal cual abrazar la situación que se está llevando, sí creo que es una pérdida de las que no se hablan. Es un duelo que no se habla 100%. todavía. Sí. ¿Quieres concluir, María? Sí. ¿O quieres como algo más? O sea, me estaba acordando del título de un libro que se llama Casas Vacías, que es un libro muy duro, muy difícil, que habla acerca de maternidad, pero, o sea, la historia sin spoilear mucho, porque esto es el inicio, es una mamá que le roban a su bebé, y la otra mitad del libro es la mamá que se robó ese bebé. Entonces, pues claro que hay un tema de infertilidad como de por medio, entonces pensaba en hasta dónde podemos llegar como por este tema, lo poco acompañadas, lo poco visibilizadas, o sea, lo mucho que hacen esto y pues nada, que aquí estamos para acompañar esos procesos también. Sí, a mí el punto súper importante de esto es el acompañamiento, pero además del acompañamiento, hacerlo de una manera muy amorosa y sin juicios, ¿no? Entender que estas parejas y estas mujeres están viviendo procesos muy complejos, como ya hemos hablado, que me impacta que hasta el económico, ¿no? Acompañarlas con mucho amor, informarnos. A veces es mejor no emitir comentarios como te puedo dar un abrazo y aquí estoy para ti, pero no sabemos qué tanto puede impactar un comentario incluso, ¿no? Aunque lo hagamos desde el amor, porque también a veces es como desde la desinformación. Sí. Y, y entonces, a mí me gustaría concluir como, ahorita que mencionabas, sí me llegó la pregunta como, entonces, ¿cómo acompaño? ¿No? Entonces, Tal vez solo escuchando, ¿sabes? Como preguntar las como ser un necesidades. lugar seguro, como que se sientan en confianza para poderlo platicar. Digo, no sé, Mariel, que es la experta, ¿qué recomendación nos das? ¿Cómo acompañas a una persona? Háblenle a un pareja. adulto. Un adulto responsable. Háblenle a un adulto que sepa. No, ahorita como que justo iba a decir que en realidad es un proceso que no siempre están dispuestas a abrir y hablar. Entonces no necesariamente es acerca de lo que dices. Es como un poco más bien ir como estando como muy cercana como para que cualquier cosa, pues a veces no necesitan que hablemos, solo necesitan que escuchemos. Estás, ¿no? Ajá. O sea, a mí me ha tocado hace no mucho como un proceso con alguien que están esperando a su bebito. Yo conozco esta pareja de como de un tiempo. Yo no sabía que habían tardado como mucho tiempo en poderse embarazar, en todo el proceso que vivieron. Entonces, ahora que concibieron,
ella me compartió cómo era, cómo había sido como todo su proceso y por eso para mí la conclusión es esta, o sea, no tienen por qué estar solas y solos, o sea, hay una red de personas como esperando acompañarlos que muchas veces yo sé que no lo hacen porque piensan que a lo mejor se van a ver como con lástima y en realidad no. Sí. Es como, pues, solo estamos aquí, ¿no? Sí, el acompañamiento. Bueno, pues yo quiero que nuestra audiencia que está intentando maternar y no lo está logrando, aquí estamos todas nosotras para ustedes, no están solas, red de apoyo van a tener, busquen ayuda profesional, hay diferentes herramientas y eso, ¿no? ¿Algo más? ¿No? ¿No? Si te gustó el video, dale like y comparte. Acuérdate que nos encuentras en las redes sociales como @entreconsultas.mx. Mi Instagram es @sicmarielcalo. Y yo estoy en redes sociales como ginecóloga-cuernavaca. Y yo estoy @nutrióloga_sandy_cb. Bye. Clink, 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 clink. Porque si no, Jerry no duerme.